Demos un aplauso a Dios por todo lo que Él nos ha permitido. Aleluya. Y como tenemos que continuar, y una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos, hoy quiero compartir con ustedes un tema al que he titulado Los pecados de la iglesia. Amén. Los pecados de la iglesia. Y lo voy a basar en Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, aleluya. Oremos a Dios. Señor Jesús, vamos a meditar tu palabra. Te rogamos en esta hora, Señor, que hables a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos revele tu propósito, tu verdad, y que podamos, Dios mío, obedecer tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Uno de los problemas del creyente es que a veces no nota, no reconoce, no ve el pecado que comete, y por eso camina con él y piensa que no hay problema, que todo está bien. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, está presentando una parábola. Está comparando a la iglesia y Cristo con un esposo y su esposa. Compara el matrimonio con la relación de Cristo y la iglesia. Es el capítulo donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy en el verso 25. Y en el 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vea que la palabra de Dios es la que nos lava. Por eso es tan importante leerla, escucharla, escudriñarla, repetirla, memorizarla. Todo eso lava tu alma, lava tu vida. Cuando tú dices: Señor, hay un pecado en mí que no puedo vencerlo, no puedo dejarlo, ¿qué tengo que hacer? Acude a la palabra de Dios, estudia la Biblia, escucha las predicaciones, no te pierdas ninguna reunión, ora en casa. Y luego dice: a fin de, entonces Dios la santifica. Observen, para santificarla. La palabra santificar es separar. ¿Qué hace Dios primero que otra cosa? Te separa del mundo. En tu corazón viene un principio moral que te dice: no puedo seguir viviendo como yo vivía antes, y te separas. Cuando dice para santificarla en el versículo 26, dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, cuando oíste el mensaje y creíste el mensaje del evangelio, tú fuiste santificado. Pero en el 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si en el 26 dice santificarla, ¿de qué habla cuando dice mancha y arruga? Si ya está santificada en el 26, ¿por qué dice a fin de presentársela sin mancha ni arruga? Hoy solo voy a meditar con ustedes la palabra mancha. El próximo domingo estaremos estudiando la palabra arrugas. Pero de la palabra mancha se desprende algo que te ensucia. Cuando ustedes van a una fiesta y se manchan de comida, ¿qué dicen? ¿Qué pasa cuando te encuentra alguien en la calle? Ah, fuiste a una fiesta y comiste mole. ¿Cómo lo sabe? Por la mancha que tiene. Cuando tú y yo venimos a Cristo, fuimos santificados, fuimos vestidos de ropas blancas. Y esas manchas pequeñas son las que vamos a ver hoy. Son los pecados de la iglesia. Pensando en esto, entonces te das cuenta que dentro del matrimonio, porque quiero ejemplificar esto con el matrimonio. Ustedes recuerdan el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros os juzgará Dios. En la Biblia está hablando del matrimonio. No es conferencia matrimonial, pero el texto dice: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso?
que el esposo y la esposa deben honrar su relación con sus acciones y sus actitudes. Si aplicamos esto en lo espiritual, yo debo honrar mi relación con Cristo, siendo atento con Jesús. ¿Qué hace la esposa? Tiene a su esposo en el primer lugar. Los demás hombres, fuchi. Amén. ¿Qué hace la iglesia? Tiene a Cristo en el primer lugar en su vida. Las demás cosas, tentaciones, todo lo demás lo haces a un lado. Cuando Cristo dice que Él quiere una iglesia sin mancha, la palabra mancilla en Hebreos 13:4 exactamente es mancha. Honrosos en todos el matrimonio y el lecho, la cama, tu lugar de intimidad no tenga mancha. Que tu intimidad con Dios no tenga algo que estorbe o afecte. Mire, un ejemplo rapidito de qué pecados podemos imaginarnos. ¿Cuántos sabían que la Biblia dice que si el esposo trata mal a su mujer y luego va a orar, qué dice la Biblia? Esos son los pecados de la iglesia. Yo no vengo a hablar de otro tipo de cosas. Quiero hablarle de lo que el cristiano hace todos los días y está mal delante de Dios. Dice la Biblia que si el hombre no honra a su mujer, ¿qué dice? Y va a orar, dice, su oración va a tener estorbo. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Dándole honor como a vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan una mancha en tu comunión con el Padre. Mire qué pecado es ese. Y cuántas veces nosotros lastimamos, ofendemos y tratamos mal a nuestra esposa. Son los pecados de la iglesia. Pero como venimos al culto y cantamos y somos cristianos, nos sentimos re bien. Ando re bien con Dios. Pero hay manchas en mi vida que afectan mi comunión con el Padre. Por eso dice, el lecho sin mancilla, el lecho sin mancha, la intimidad. Que tu intimidad con Dios no tenga ni una pringa de nada. Esas son las cosas que podemos analizar. Voy a entrar rápido al tema porque quiero que usted solo se lleve en su corazón esto que le voy a mencionar a continuación. Los pecados de la iglesia. Pecado número 1. El pecado número 1 que la iglesia puede tener es no tener a Dios en el primer lugar en su vida. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los pecadores, a los malos. Escuche, quiero que hoy usted, yo cuando estudio la Biblia no la estudio para otro. Yo no la estudio para corregir la vida de otro, la estudio para corregirme yo. Cuando yo leo este texto, yo me pregunto, Señor, ¿cómo puede ser una iglesia que dice yo conozco tus obras? Era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente, era una iglesia que no toleraba, que no soporta a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenía discernimiento. Era una iglesia casi perfecta. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los pecados de la iglesia. Cuando usted lee la frase primer amor, todos pensamos que es que tal vez Dios quiere que tengas un primer amor, un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor con Él. No. Cuando Él dice tu primer amor es porque Él quiere ser tu único amor. Él quiere que Él sea para ti lo único. No es que le demos un lugar a Dios. A ver, ¿en qué lugar pongo a Dios? ¿En el cuarto, en el quinto, en el primero? No, Él quiere ser el único. Dios no quiere otra cosa que tengas. Dios quiere que Él sea el centro de tu vida. Dios quiere ser el centro de todo lo que eres, de todo lo que haces. Y esta iglesia era muy buena. Trabajaba, era paciente. Dios alaba muchas virtudes. Pero le dice, pero tengo contra ti. ¿De qué habla con la expresión contra ti? De una relación. ¿De qué habla? De una comunión. ¿Qué hay? Una mancha. ¿Qué hay? Una cosa que está mal, algo que es incorrecto. Contra ti, esto es entre yo, dice Dios, y tu iglesia. Tengo una cosa contra ti.
que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible que alguien que trabaja tanto, alguien que hace tantas cosas, ha dejado su amor principal? El amor primero. O sea, lo que debe ser el todo en su vida. Has dejado tu primer amor. Y le dice en el 5, observa esto: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y le hago una pregunta: ¿qué cosas necesitan arrepentimiento? Solo los pecados. Y usted aquí no encuentra un pecado allí de los de Gálatas capítulo 5, 17. No, aquí no hay un pecado de Gálatas. No, porque la iglesia se supone que no vive en la carne. Pero es una iglesia que no tiene a Dios en su corazón en primer lugar. Y esto es algo muy, muy importante. Mira de dónde has caído. ¿Qué es caer? Para Dios, caer es dejar a un lado el lugar que a ti te corresponde. Porque si yo tengo que poner a Dios en el lugar que le corresponde, también yo debo estar en el lugar que me corresponde. A veces en los matrimonios, y vuelvo a usar la ilustración, suele suceder que el hombre quiere que la mujer lo ponga a él en el lugar que le corresponde, pero él no la pone a ella, o viceversa. Tenemos una iglesia que no tiene a Dios en el primer lugar, pero ella tampoco está. Se ha caído. De donde Dios la puso, ella se bajó. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si usted estudia con mucha curiosidad Apocalipsis, usted va a descubrir qué cosa es el candelero. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces tenía cosas buenas, pero había una cosa que estaba mal. No tenía a Dios en primer lugar. Si tú y yo no tenemos a Dios en el primer lugar, o en el único lugar que Él debe estar en nuestro corazón, no vamos a tener victoria. Tenemos que colocar a Dios en el primer lugar y que Dios sea lo primero que tú hagas en todo. Si cada día que nos levantáramos saliéramos de casa pensando que tendremos a Dios en el primer lugar, no haríamos ni cometeríamos los errores que cometemos. Si tan solo pensáramos en eso, cada cosa que vamos a decir, cada cosa que vamos a hacer, todo, tendríamos una vida exitosa. Segundo pecado, Apocalipsis 2:8. Segundo pecado. Vamos a estudiar los pecados de las iglesias de Apocalipsis y aplicarlos a nuestra vida. Segundo acto que Dios no aprobaba. 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna significa perfume, olor grato. Eso debe ser la iglesia para el Señor. Amén. Eso debe ser la iglesia para Cristo. Un olor grato. La iglesia Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice Dios entre paréntesis, pero tú eres rico. Esta iglesia es todo lo contrario a la Odisea. ¿Se acuerdan la Odisea? La Odisea decía, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, iglesia, estás ciega. Tú eres una pobre, desventurada, miserable y desnuda. Pero esta era rica y no lo sabía. Esta iglesia vivía una vida miserable. Si usted lee Esmirna, incluso nada más ocupa del 8 al 11, solo 4 versículos para esta iglesia. Si usted lo lee rápido, usted dice, no, yo no encuentro pecado en esta iglesia. Es la única, Esmirna era la única iglesia perfecta. Pero observe esto. Le dice Dios, en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y ven lo que le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si ustedes observan el mensaje de las 7 iglesias, ustedes van a notar que a cada iglesia Jesús se le presenta con unas palabras diferentes. A una le dice, yo soy el alfa y el omega. A otra le dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. No le dice y vive. Observen, es que la Biblia así se estudia, con muchísima atención.
Yo soy el que estuvo muerto y vivió. No le dice y vive. ¿Por qué le dice y vivió? Había olvidado el poder que el evangelio implica sobre tu vida. El poder que Dios te da para vivir una vida, aunque tengas pruebas, luchas y tribulaciones, la vivas feliz y con éxito. Cuando tú y yo pensamos que somos cristianos fieles porque vivimos una vida miserable cristiana, una vida donde a todo le lloramos y a todo le sufrimos porque pensamos que eso es ser cristiano. El pecado de esta iglesia es no saber, es el pecado de la ignorancia. No saber quién eres en Dios. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Cuando tú no sabes la posición, hablábamos de la iglesia anterior, cuando tú no sabes la posición que tienes, el diablo, aunque sea cristiano, te va a andar haciendo así, mira. Porque no sabes quién eres en Cristo. Esta iglesia ignoraba una posición que tenía en Dios. Pablo por eso lo enseñaba y Pablo decía, estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Somos hijos de Dios. Tenemos el poder de Dios. Dios nos ha cambiado de las tinieblas a su luz admirable. Ya no le llore al diablo, ya no le tenga miedo al enemigo, ya no huya de él, enfréntelo, enfrente sus debilidades, no sea ignorante del poder que Dios le ha dado a usted para ser un hijo de Dios. Juan 1:12 dice, y él os dio, el texto dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, cuando la iglesia entiende eso, no vive así. Mire, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios se dirige a su iglesia y dice, yo conozco tu trabajo, tu sufrimiento, tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco a los que se dicen ser judíos. Entonces, aquellos no son la iglesia de Cristo. Pero la iglesia del Señor tenía un problema, ignorancia. Y eso radica en que la iglesia no estudia la palabra de Dios. El creyente no conoce los principios, el creyente no conoce sus beneficios, el creyente no conoce lo que Dios le otorga a él como hijo que es ahora. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Esmirna había un problema que prácticamente pasaba casi en todas las iglesias. Era que los romanos estaban matando a todos los cristianos. Pero a los que eran judíos no los mataban. ¿Por qué? Porque los judíos entregaron a Jesús. Por lo tanto, Roma consideraba que los judíos estaban a favor en el tema de acabar con los cristianos, porque los judíos mataban cristianos. ¿Se acuerdan de eso? Pablo mataba cristianos y estaba al servicio de Roma, era un soldado romano, y estaba al servicio del Sanedrín. Tanto judíos como romanos mataban cristianos. Entonces, en la época de Esmirna, mataban a los cristianos, y en Esmirna había personas que no eran judías, pero para no morir, se hacían pasar por judíos y traicionaban la iglesia. Eso es lo que le dice los que dicen que son judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, eran personas que no eran judías, pero fingían el judaísmo para librarse de la muerte que Roma estaba haciendo sobre la iglesia cristiana. Entonces había un problema, que había gentiles haciéndose pasar por judíos para no morir, pero también había cristianos diciendo, yo soy judío. Por eso Pedro un tiempo anduvo guardando el judaísmo. ¿Por qué? Quería librar su pellejito. Eso es porque se ignora. Cuando Pedro no estaba tan bien, ustedes saben que Pablo menciona ese tema. Pablo dice, yo exhorté a Pedro y le dije, ¿por qué cosa? Tú siendo judío, no guardas la ley, pero obligas a los otros gentiles a que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué? Lo exhorta Pablo a Pedro y Pedro más tarde en su carta dice, hermanos, nunca olvidemos los consejos del apóstol Pablo, el cual con mucha sabiduría nos instruyó y nos enseñó grandes cosas en sus cartas. Entonces, por falta de conocimiento, Pedro no tenía que andar con temor, ni escondiéndose, ni haciéndose pasar por judío. No, Pedro tenía que enfrentar la fe
y vivir la palabra de Dios. No importa. Pastor, me van a correr si digo que soy cristiano. Que te corran, no importa. Tienes que aprender algo. Tu sufrimiento tiene una recompensa. Pedro dijo más tarde: hermanos, no se espanten por el fuego de prueba que les venga. Antes más bien siéntanse bienaventurados de padecer por causa del evangelio. Porque si antes padecían por andar en el pecado y en el mundo y eran avergonzados, ¿cuánto más ahora, si son humillados, ustedes no se van a sentir orgullosos de padecer por la causa de Cristo? Entonces la iglesia tiene ignorancia y no quería sufrir, porque no sabía a dónde llegarían, no conocían quizás las promesas. Y es muy peligroso, es muy peligroso tener ignorancia. Esto es lo mismo que decir que nos falte conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces la Biblia menciona aquí una ignorancia en la iglesia de Esmirna. Eran un perfume grato, pero ignoraban lo que ellos eran. Ignoraban, tenían miedo, tenían temor. Usted y yo no podemos tener temor. Pecado número 3, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo tiene un problema, y es que ella ha recibido y aceptado dos doctrinas que no agradan a Dios. En Pérgamo había un problema. Era el pecado del amor al dinero. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mire cómo se presenta Jesús a Pérgamo. El que tiene la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de dos filos, es la Biblia. O sea, el que tiene la enseñanza correcta, el que tiene la palabra, la doctrina correcta, soy yo, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Era una ciudad muy corrompida. Dice: pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Más abajo menciona la otra doctrina, que es la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam y de Nicolaita. Esto en nuestros tiempos es muy popular, es muy común. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Vamos a verla en Judas 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, ¿cuál es la doctrina de Balaam o el camino de Balaam? Es el lucrar con el dinero. Es agarrar la fe para lucrar con el dinero. Pero también es el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Sí, porque caen en ese pecado por amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 10 y 11. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba en un lugar muy, muy prominente, muy bien acomodado, y entonces la iglesia se corrompe con el tema del dinero. Pérgamo, que significa lugar elevado, era una de las ciudades más riquillas de aquellas áreas de Asia Menor, y entonces la iglesia había entrado en este aspecto del dinero, ¿sí? Donde importaba más el estatus económico que el estatus espiritual, cuando eso es todo lo contrario, ¿sí? Y el dinero, el pecado no está en el dinero. Escuche, ¿dónde está el pecado? A ver, ¿dónde está el pecado? Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, no dice que es el dinero. ¿Qué dice? El amor al dinero. No dice que es el dinero. No, Jesucristo en su ministerio tenía dinero, compraban pan para todos, enviaba a los discípulos por delante, decía: ay, renten un cuarto y compren comida, vamos a descansar en la ciudad y comeremos y dormiremos. Jesús lo hacía. Jesús usaba las ofrendas que él recibía para que todos comieran y dormieran en un lugar correcto. ¿Sí? Le dijo al apóstol: vete por delante y consigue un aposento para que comamos y descansemos. Pero
hay un problema cuando se pone el dinero en primer lugar y por causa del dinero nuestra fe se pierde o se desvía. Dice, se desviaron. Amén. Versículo 1 Timoteo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. La iglesia de Pérgamo estaba, vamos a decirlo así, encariñada con su ciudad, apasionada con el crecimiento económico de la misma. La iglesia de Pérgamo estaba interesada en hacer dinero y estaban cayendo en el problema de Balaam, que es cambiar tu rendimiento a Dios por los asuntos económicos. Es cambiar tu propósito divino. ¿Cuál es el pecado de Balaam? Ustedes lo recuerdan muy bien. Balaam era un profeta, pero Balac, el rey Balac de un pueblo pagano, lo busca y le paga dinero. Ese es el que le habló la mula, pues, para que se acuerden más rápido. Es Balaam. Llegan los enviados del rey y le dicen, Balaam, el rey quiere que vayas para que maldigas a Israel. Él dice, no, señores, yo no puedo ir con ustedes, pero quédense a ver qué me dice Dios. Es el que sabe bien que está mal aquello, pero, Señor, ¿lo puedo hacer tantito? Porque el dinero lo mueve a hacerlo. Hay una tentación que lo domina, es el amor al dinero. Sabe que es incorrecto, pero aquello te hace ceder. Balaam sabía que era pecado maldecir a Israel, pero ve la ofrenda que le llevaba el rey Balac. Y le dice a los criados de Balac, miren, yo no debo ir con ustedes, Dios me ha dicho que yo no vaya, pero quédense esta noche a ver qué me dice hoy. Si Dios te dijo ayer que no, lo mismo te va a decir mañana y pasado mañana. Entonces tuvo Dios que usar una mula y decirle, oye, Balaam, ¿por qué estás terco que quieres ir con Balac? No vayas. La mula se oponía, la mula se trancaba en el camino y él le pegaba a la mula, camina mulita que vamos a ver al rey Balac. Y la mula decía, no quiero ir. ¿Qué era el problema? Que Balaam estaba vendiendo, estaba lucrando. Por eso dice Judas, lucró. Dice Judas, la palabra que usa Judas es lucro. Amén. Entonces la iglesia de Pérgamo tenía ese problema. Dice en Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estas dos doctrinas van de la mano, nunca se separan. La palabra nicolaita viene de dos palabras, Nico, dominio, y laita, pueblo, dominar al pueblo. Tenemos un grupo enorme en el mundo de personas que enseñan la Biblia para tener controladas a las personas. Y esa doctrina va de la mano con la otra. El pecado del dinero, la corrupción, el lucro con el dinero y las finanzas en el reino de Dios. Va de la mano, no se separan. Están juntas aquí en Pérgamo y han seguido juntas hasta hoy. Y la iglesia debe de separarse de eso. Que por causa del dinero tu fe nunca se mengue, nunca te desvíes. Amén. Siguiente pecado, la iglesia de Tiatira. Este pecado es muy importante. Y hoy voy a tratar de darle una definición lo más correcta posible, porque siempre se ha dicho otra cosa de este versículo. Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Miren cómo se le presenta a Jesús. El Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego, o sea, el que todo lo ve. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor, tu fe, servicio, paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Esta le gana a Éfeso. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el pecado de esta iglesia? Vivir sometido a los deseos carnales. Jezabel es una figura espiritual. Jezabel representa a la mujer que es opuesta en actitud a lo que debería ser la esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La esposa de Cristo. ¿Qué es Jezabel? La antiesposa de Jesús. La anti-iglesia.
Es todo lo opuesto. Jezabel es el espíritu opuesto a lo que debería ser la iglesia de Jesús. ¿De dónde viene el espíritu de Jezabel? Es histórico. El espíritu de Jezabel vino desde el libro de Reyes y se ha colado en toda la historia de la humanidad. Vamos rapidito a Reyes. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. ¿Ustedes recuerdan esta historia? Todo el mundo piensa en Jezabel y piensa en lo que ella hizo. No, pensemos en lo que ella heredó, lo que ella traspasó, lo que se vino viajando hasta el tiempo del Apocalipsis. Que Jezabel realmente en Apocalipsis era una mujer que vivía en esa ciudad de Tiatira. Y era una señora que se congregaba en la iglesia, pero ella tenía una enseñanza. Siempre en la iglesia cristiana se han levantado figuras que tienen una enseñanza y quieren que su enseñanza sea aceptada en la iglesia. Y como no los aceptan, ¿qué hacen? Forman una nueva doctrina y forman otra nueva doctrina. Y hay más de 5,000 religiones en el mundo a causa de eso. Esta mujer es un espíritu que ministra a las personas y se relaciona con los deseos carnales. Primero de Reyes 21, 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, el rey Acab, que era esposo de Jezabel, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién te incita a ti a hacer lo malo? Tu carne. Tu carne. ¿Quién te motiva? Cuando dijo Acab, ay, yo quería la viña de Nabot, pero Nabot no me la vendió. Llegó a su casa decidido, ya no me la vendió. ¿Qué le dijo Jezabel? No te dejes, haz la tuya. Ella agarró y ella hizo un plan estratégico. Provocó la muerte de Nabot y viene y dice a Acab, ya murió Nabot, ve y toma la viña. Él le dijo a Acab, yo te la voy a conseguir, yo te la voy a dar. Cuando tú buscas algo con temor a Dios y no lo logras, la carne te dice, mira, orando no te llega nada, muévete, hazlo tú, engaña a tu jefe, miéntele al patrón, haz esto, traiciona, lógralo, tú puedes, es la carne. Y cuando tú y yo vivimos a lo que diga Jezabel, hermano, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar. La iglesia de Tiatira era una iglesia que estaba viviendo bajo el espíritu de su carne. Todo el mundo piensa que Jezabel es alguien allá afuera. No, eres tú mismo cuando te dejas influenciar por tus deseos pecaminosos. Dice allí que los incitaba y los enseñaba ¿a qué cosa? A cometer fornicación. ¿Qué es fornicación? Es una vida sexual fuera del matrimonio. Entonces es una vida en la que tú traicionas a Dios porque te andas viendo con otro. Andas compartiendo tu vida con otro más. Es tu carne. Jezabel es la carne nuestra. Representa nuestro hombre caído, nuestra vieja naturaleza. Es el pecado vivir. ¿Por qué digo que es un pecado? Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo, que resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como él resucitó, nosotros también. Dice más adelante, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Se da cuenta? Cuando tú eras un pecador y fuiste salvado, fuiste, dice aquí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertado del pecado veniste a hacer ¿qué cosa? Siervo de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. No puedo prestar mi cuerpo a seguir sirviendo a la maldad, a la inmundicia. No puedo. Por lo tanto, si yo dejo que mi carne me domine, ella se va a enseñorear de mí. Y si me enseñorea de mí, seré esclavo del pecado nuevamente.
o necesito alejarme de este espíritu que me quiere controlar a vivir en mis pecados nuevamente. Amén. Número 5. El pecado de Sardis. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El pecado de Sardis es la falsa apariencia. Una apariencia de cristiandad, pero una vida totalmente desconectada de la voluntad de Dios. La falsa apariencia. La iglesia de Sardis es la iglesia de las apariencias. El pecado de presentar algo que no soy en realidad. Le dice así: que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí? Es una vida de apariencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué se había muerto en esta iglesia? ¿Qué se había muerto? Porque dice, oye, te quedan por ahí 2 o 3 cosas vivas. Por favor, arrepiéntete antes de que las demás cosas también se mueran. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, ¿qué pasa con esta iglesia? Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si hay que arrepentirse, hay pecado. ¿Por qué es pecado vivir de apariencias? Porque la Biblia dice que cuando tú y yo fingimos que somos alguien que no somos, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Si yo hablo de la piedad, pero mis hechos contradicen lo que yo hablo, entonces estoy mintiendo, estoy fallando a la palabra. Y la iglesia de Sardis era una iglesia que vivía de apariencia. Aquella apariencia como la que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, por fuera están muy blanqueados, pero por dentro están muy podridos. Tanto pecado por dentro y tanta apariencia, y esta es la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué había muerto? Le dice, acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué es lo que tú recibes cuando conoces a Dios? La salvación. Y dice Pablo en Hebreos 2, no descuidemos una salvación tan grande, la cual oímos, la cual recibimos de los que nos compartieron el evangelio. No sea que nos deslicemos. Amén. Dice, acuérdate de lo que has recibido, la salvación, y oído el mensaje del evangelio. Entonces, cuando tú y yo empezamos a vivir de apariencias, ya no estamos guardando la palabra, ni llevamos nada en el corazón. Solo llevamos una vida exterior, aparentemente buena, y reflejamos a los demás que aparentamos ser buenos, pero dentro hay todo lo que prediqué las últimas semanas antes de cerrar la iglesia. Los 5 mensajes que están en YouTube, los 5. Eso es una vida de apariencia, donde por dentro tengo rencor, resentimiento, remordimiento. No perdono a nadie. Eso es una vida de apariencia. Sardis era esta iglesia. Y el pecado más triste de ella era que era trabajadora, tenía fe, sí, pero vivía una vida de apariencias. Decía, nombre de que vives, pero estaba muerta. Y le dice Dios, recuérdate de lo que has recibido y oído. Ya no se acordaba ni de la salvación ni del mensaje. Guárdalo, guarda la palabra y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Qué tremendo, porque este mensaje, escuchen, es la iglesia que no vela. Es la iglesia que se duerme. Número 6, el pecado de Filadelfia. La palabra Filadelfia casualmente significa amor entre hermanos. Fila de filos, que es el amor, y Delfia habla de la relación de ese mismo amor. Filadelfia, amor entre hermanos. Escuche lo que dice este mensaje. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál es esta iglesia? ¿Dónde está el pecado? En que unos creen que Dios no ama a los otros. Y dígame usted, si no es ese el problema de hoy en nuestro mundo. Las redes sociales están plagadas de esto. Unos creen que Dios nada más los ama a ellos, pero los otros no los ama. Dios me ama más a mí, pero a aquel no lo ama. Dios ama más esto, pero Dios no ama aquello. Tú no tienes idea de a quién ama a Dios. Nadie puede saber el corazón de Dios. Amén. Dice, yo voy a hacer que vengan y reconozcan que yo te he amado. Hay un trabajo terrible, el diablo mete división. Donde debería haber amor entre hermanos, surgen un sinfín de cosas y corrientes e ideas que separan la iglesia, la fracturan. Y Pablo le llamaba los mutiladores del cuerpo, los que condenan a las personas y señalan, dicen, no, Dios no lo ama a él, ¿cómo lo va a amar? Si Dios lo va a amar a él, tiene que ser como soy yo para que Dios lo ame. La iglesia de Filadelfia, amor entre hermanos, no había esa vida de comunión y de amor. Dice, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Filadelfia es la iglesia de los últimos días. Creo que estos mensajes hoy los estamos enfocando a la iglesia presente. Pero sacamos conclusiones de cada uno de estos mensajes. A esta iglesia el Señor le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Por qué tú le quieres cerrar el reino de los cielos a la gente? Dice el Evangelio de Mateo, fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra, así dice el texto. Mar y tierra para hacer un prosélito. La palabra prosélito quiere decir un seguidor. Y una vez hecho, una vez que te lo ganas, lo haces 2 veces hijo del infierno. ¿Por qué? Porque ganan las almas y luego las condenan. Los evangelizan para luego condenarlos. No cambia, sigue siendo el mismo. Se ve al infierno el hermano porque no busca a Dios. En lugar de orar por él, en lugar de esperar en Dios y orar y decir, Señor, yo sé que tú lo amas. Porque aquí yo no veo una iglesia a la que yo le diga no te amo. A todas les dice, yo veo tu amor. Veo lo bueno que tienes. A Dios Jesucristo a las 7 iglesias les exhorta, pero a todas les dice mi iglesia. ¿Se da cuenta? A ninguna le dice, a ver, escríbele a la iglesia fulana que no es mi iglesia. No, él le dice mi iglesia a Sardi, la iglesia a Teatira y la iglesia de Filadelfia. Oh, pero hoy en la tierra los hombres dicen, estos no son iglesias de Dios, porque son Filadelfia. Solamente los Esmirna se van al cielo. Solamente a la Odisea se va al cielo. No, solamente los de Teatira. Y así está el mundo. Cuando tenemos que entender una cosa, estamos lastimándonos a nosotros mismos. Estamos haciéndonos daño. Deberíamos orar por el hermano. Deberíamos orar en casa, Señor. Ayuda a mi hermano, fortalécelo. Mira, Dios mío, el que se desvió, el que duda, el que tiene temor, el que no sabe quién es en Cristo. El que tiene debilidades, el que no puede levantarse, el que no camina a la misma velocidad que yo. Señor, fortalécelo. Mejor voy a regresar allá con él, a meterle mi hombro y traerlo acá también conmigo. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el Jesús que yo conocí hace 25 años atrás. Es el Cristo que levanta al caído. Ese es el Salvador. No un grupo de gente encorbatada, mejorando lo presente. No un grupo de gente que se santifica con Cristo Jesús y luego menosprecia a los demás porque son impíos. No. Una iglesia que no se quiere ir al cielo y dejar a los demás acá abajo. Pablo decía, miren, yo quisiera estar con Cristo porque allá es mucho mejor. Pero por causa de ustedes me quedo porque quiero seguir predicando la palabra. Quiero seguir hablando el mensaje de salvación. Es lo que anhelo, decía Pablo. Aleluya. Pablo no condenaba a la gente. Pablo daba su vida. Pablo gastaba su dinero, su tiempo, su esfuerzo. Trabajaba día y noche haciendo casas para ganar dinero y pagar un boleto de barco e ir a otra ciudad. ¿Cuántas veces usted dice, Señor, hoy tengo 150 pesos
voy a invertirlos en un taxi especial para ir a ver a una persona y hablarle de Cristo Jesús. Óigame, no va a sufrir, no va usted a pasar tormentas, no, usted va a ir cómodo, si el auto tiene clima mucho mejor, usted va a llegar a una casa bien, con techo, no, nadie le va a perseguir con una arma, no, nadie, usted va a ir a hacer la obra y no lo hacemos. Dicen, muchos comentaristas dicen, el mundo se ha modernizado tanto que puedes hablar con alguien desde aquí hasta el otro lado del mundo, pero no cruzamos la calle para decirle al vecino, Cristo te ama, Cristo te anhela, Cristo te ama, Él te quiere perdonar, Él te quiere cambiar, Él te quiere rescatar. Una iglesia apasionada. Una iglesia apasionada. No de sí misma, no, apasionada por los demás. No es una iglesia que festeja lo que ha conocido, sino que lo que festeja es compartirlo con otros. Lo que anhela es compartirlo con otros. Por último, el pecado de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pecado de esta iglesia es la tibieza. No hay definición. El pecado de esta iglesia es que no se define. Es cristiana a veces, pero a veces no. A veces alaba, pero a veces maldice. A veces cree, pero a veces duda. A veces busca, pero a veces se aparta. A veces adora y a veces reniega. El pecado de esta iglesia es que no entrega su vida totalmente a Dios. Solo una parte de ella. Solo la mente, las ideas, las convicciones, sus creencias, pero no todo su corazón. La Odisea es una iglesia que defiende sus derechos. Es una iglesia que exige lo que ella quiere. Y es la iglesia de aquella profecía de Isaías. Una ocasión lo prediqué. Ustedes lo van a recordar. Isaías capítulo 4, una profecía poderosa. Es una profecía de las más impactantes de la Biblia. Isaías capítulo 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Una ocasión prediqué este mensaje y representa a la iglesia de los últimos días. 7 iglesias, 7 mujeres en la profecía de Isaías. Se quieren casar con un hombre, pero dicen: no me caso contigo para que me mantengas. No, yo tengo dinero. Yo me voy a mantener, me voy a comprar ropa. En otras palabras, me caso contigo, pero no quiero que me mandes. Observen la historia. Es profecía. Pero nosotros nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Solo querían estar casadas para ante la sociedad tener un nombre. Y muchísimas personas en la actualidad solo quieren tener un título. Soy evangélico, soy pentecostés, soy de tal iglesia, soy de tal. Pero no hay una entrega. Estas mujeres no querían una unión, querían una relación llena de manchas. Las manchas son los pecados de la iglesia. Ellas querían una comunión con Dios o con el esposo, pero con sus derechos de ellas. Yo quiero así y así, me voy a vestir de mis ropas. No, cuando vienes a Cristo vienes desnudo y Él te viste de justicia y santidad. Cuando vienes a Cristo tú no tienes nada que ofrecerle, vienes vacío, vienes seco, vienes solo. Él te sacia, Él te llena. No puedes decirle a Dios que tú tienes, y ese es el problema de la Odisea. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice Cristo a la Odisea en Apocalipsis: porque tú dices: yo soy rico, versículo 17, 3:17 de Apocalipsis, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo, dice Dios, que de mí compres
oro refinado en fuego, para que tengas la riqueza que verdaderamente vale. La iglesia se consideraba rica por ciertas cosas, pero no lo era. Dice, para que seas rico, porque de verdad seas rico con el oro de Dios. Y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que... Entonces amaba a la Odisea. ¿Ve a Jesús? Es el Cristo que usted y yo debemos predicar. Ese es el Señor que usted debe predicar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si la estaba reprendiendo es porque él amaba a la Odisea. Entonces yo no puedo condenar a la Odisea, no la condeno. No, es una iglesia del Señor. No puedo condenar a mi hermano si se descuida, si no se reviste de justicia y santidad, si se aleja de Dios. No lo puedo condenar, no, porque Dios lo ama todavía, lo sigue amando. ¿Qué voy a hacer yo? Ayudarlo a ver. Él le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué voy a hacer yo? Ayudarlo a ver. ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Ella me ayuda a ver mi camino, me ayuda a ver mis acciones. ¿Qué necesito yo? Ir a la palabra del Señor. La iglesia de hoy necesita buscar a Cristo profundamente. El anhelo de todo predicador, de todo pastor en este tiempo es que la iglesia se dedique a Dios de corazón. Que se prepare, que se santifique. Olvídese de todo lo que el diablo le ponga como algo importante. Primero debe ser Dios. Busca al Señor. No importa cuán mal te sientas o cuántos pecados el diablo te diga. Mira todos los pecados que tienes aquí conmigo. No me importa, Satanás. A mí Dios me ama. Me sigue amando a pesar de eso. Y yo no voy a seguir viviendo en eso. Yo voy a terminar con eso. Voy a refugiarme en la palabra de Dios, que es el agua que me limpia. Voy a usar el colirio de la presencia de Dios, que va a abrir mis ojos. La misma palabra me da vista, me da visión. Y voy a entender el propósito de Dios para mi vida. Voy a abrir los ojos y voy a ver quién soy en Cristo. Voy a dejar de vivir en miseria espiritual, ignorando quién soy. Y me voy a parar firme en la palabra, en la promesa. Y voy a ser fiel al Señor. Es tiempo de levantarnos y obedecer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, a nuestro esposo. Es tiempo de cuidar nuestra relación con Dios.